Para seguir con estos 5 minutos de oro en salud cardiovascular, vamos a hablar ahora de ECMO y Levitronics CentriMac en la unidad de cuidados críticos de anestesia. Bueno, en nuestra unidad, aunque también utilizamos estos dispositivos para asistencia de pacientes en insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, sin duda la peculiaridad es su utilización en los pacientes posquirúrgicos, es decir, en el shock poscardiotomía y en el fallo primario del injerto tras trasplante cardíaco. Como veréis, también hablaremos después también de la utilización del Levitronics como asistencia uni o biventricular. Como os decía, la canulación central en el paciente posquirúrgico es lo que marca la diferencia respecto al paciente médico. En situación de fallo primario del injerto del trasplante cardíaco o en shock poscardiotomía, en ocasiones es imposible desconectar de la circulación extracorpórea. ¿Y qué hacemos? Pues utilizar las propias cánulas de la cirugía para conectarlas a nuestro dispositivo de ECMO y de esta manera desconectar al paciente de la circulación extracorpórea. Estos pacientes, la gran mayoría, van con tórax abierto y empaquetados porque presentan un elevadísimo riesgo hemorrágico y de hecho prácticamente el 100% de estos pacientes van a ser reintervenidos en las primeras 48 horas. Por lo tanto, es fundamental. Uno de los primeros puntos que os quería mencionar es el control de la coagulopatía. Estos pacientes van a ser transfundidos en las primeras 48 horas mediante un control de tromboelastografía. Hacemos generalmente una transfusión guiada por objetivos, vamos a transfundir concentrado de hematíes, plaquetas, fibrinógeno, incluso complejo protrombínico, para conseguir controlar la coagulopatía posquirúrgica y evidenciar el cese de la hemorragia. Con lo cual no vamos a iniciar la anticoagulación hasta que tengamos la evidencia de que esta hemorragia ha parado y sin duda esto marca la diferencia respecto al paciente médico. En el paciente médico vamos a ser más precoces en la anticoagulación y vamos a iniciarla mucho antes y a más dosis. En estos pacientes lo primero es parar la hemorragia y luego ser más conservador con la anticoagulación. Como veis en la imagen, además estos pacientes llevan el tórax abierto, lo cual implica un mayor riesgo infeccioso. Estos pacientes además tienen comorbilidades cardíacas, son portadores de drenajes y en el caso del trasplantado cardíaco es un paciente inmunodeprimido, con lo cual tanto la profilaxis antibiótica como la vigilancia epidemiológica infecciosa van a ser mucho más intensivas. ¿Cómo vamos a monitorizar estos pacientes? En la UCA utilizamos el control de la presión arterial invasiva con un objetivo por encima de 60 milímetros de mercurio. También utilizamos la monitorización de la presión de pulso, la diferencia de la sistólica y la diastólica, que nos garantiza que la válvula aórtica está abriendo y de esta manera minimizamos el riesgo de la trombosis intracavitaria, además de que podemos monitorizar este parámetro como subrogado del volumen sistólico. Pero no nos podemos quedar solamente con estos dos parámetros, también hacemos una monitorización hemodinámica avanzada con catéter de Swan-Ganz, realizamos un perfil de todo el árbol vascular pulmonar, del gasto cardíaco, de la saturación venosa mixta, pero sin duda la herramienta imprescindible en el control de estos pacientes es la ecocardiografía, tanto para decidir, por ejemplo, descargar el ventrículo izquierdo en el caso de una disfunción muy severa, como para realizar el destete o weaning del ECMO, así como para diagnosticar las complicaciones derivadas de este tipo de soporte. Un punto fundamental en el paciente posquirúrgico y que nosotros ya tenemos puesto en marcha en la cirugía cardíaca en general es el ERAS, es decir, extubación, movilización y nutrición precoz en estos pacientes. Debemos tener en cuenta siempre que estamos hablando de una membrana de oxigenación, con lo cual el pulmón no se puede olvidar en esta monitorización. Monitorizaremos la oxigenación, la radiografía, la ecografía, incluso en ocasiones será necesario realizar un TAC torácico para ver el pulmón y, cómo no, monitorizar las complicaciones de oxigenación derivadas de este tipo de soporte, sobre todo en canulación periférica, como es el síndrome de Arlequín. Y como os decía, finalmente os quería mencionar la asistencia con CentriMac Levitronics, que puede ser univentricular o biventricular. En el caso de univentricular izquierdo, ¿qué hacemos en nuestra unidad? Hacemos un acceso quirúrgico mediante una toracotomía, como veis en esta imagen, canulamos el ápex izquierdo y asistimos el izquierdo, pero es que además también podemos utilizarlo como asistencia derecha. Por ejemplo, en el caso de presentar un fracaso ventricular derecho después de un implante de un HeartMate 3, por
por ejemplo, una asistencia de larga duración, hacemos canulación quirúrgica o percutánea temporal hasta que se recupere el ventrículo derecho. Por lo tanto, y para concluir, os quiero dejar estos mensajes fundamentales del paciente posquirúrgico, shock poscardiotomía y fallo primario del injerto. Son pacientes de un elevado riesgo hemorrágico y infeccioso y la pieza fundamental para monitorizar tanto el destete como las complicaciones es la ecocardiografía diaria. Y no olvidar en ningún momento que para conseguir éxito en estos pacientes tenemos que realizar una movilización, una nutrición y una extubación precoz. Muchas gracias.